Se escucha desde el oriente, su reino está aquí. Los entendidos corren a las aguas saciando su sed. Edifiquemos la casa, haciendo su voluntad. El plan nos es revelado en este lugar. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo llegó. Un tiempo nuevo llegó. En casa de presencia. Amado Padre y Señor, aquí estamos delante de ti. Haznos un pueblo dispuesto, reconcilia nuestro espíritu contigo. Gracias por preparar este lugar espiritual para congregarnos y hacernos discípulos entendidos de buscar y hacer tu perfecta voluntad. Abre nuestro oído para escuchar la voz, que despierte tu palabra en nosotros y nos lleve en camino de perfección hasta alcanzar la medida que de nosotros demandas. Establece la paz en nuestras vidas y haznos habitar a la sombra del Omnipotente. Guárdanos del maligno, haznos dignos de conocer tu misterio y enséñanos a permanecer en ti, agradecidos, esforzados y valientes. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que viniese lo que se espera. Antes que viniese aquello que nos da esperanza. Antes que venga aquello que no podemos ver. Antes que venga la fe en nosotros. Estábamos, dice, confinados bajo la ley. Y a veces la palabra confinamiento a muchos no nos gusta porque el COVID nos dejó así como que no quiero volver a oír de estar confinado, encerrado, sin mis libertades, decíamos muchos. Pero cuando dice que antes de que viniese la fe, antes que venga aquello que es la certeza de lo que esperamos, antes que venga aquello que es lo que los ojos naturales no pueden ver, estábamos confinados bajo la ley. Dice, encerrados para aquella fe que es lo espiritual, encerrados para lo espiritual que iba a ser revelado. Pero para que lo espiritual sea revelado, la ley, la palabra primero debe generar ese fundamento. Y cuando dice entonces que estamos encerrados o confinados bajo la ley, está diciendo, la ley en nosotros no nos está diciendo estar presos. De alguna manera tal vez sí, pero más que pensar en estar presos nos está diciendo, la ley debe producir en nosotros un resguardo, debe producir en nosotros una cueva, debe ser una caverna, debe ser un lugar donde estamos protegidos, donde estamos cuidados, un lugar que nos aparta de todas aquellas cosas que el mundo aún sigue enviando sobre nosotros, de toda la programación del mundo, de todos los afanes del mundo, de todas las tradiciones del mundo. Entonces la palabra, al decir que estamos confinados o encerrados, dice de esta manera, yo te puse en una burbuja. La ley, la palabra genera una burbuja para que lo externo ya no tenga sobre ti actividad eficiente, para que ya no sea sobre ti algo que te alcance, algo que te derribe, algo que te haga retroceder, que te haga caer. Por eso la palabra la hemos entendido como la voz, porque eso es la voz revelada del Padre. Jesucristo mismo dijo, yo soy la voz, yo soy la palabra.
Cuando el poder viene sobre Juan el Bautista, él dice: yo soy la voz, la que clama en el desierto. ¿Y por qué dice yo soy la voz? Porque ya no hablo mis palabras, hablo las palabras de aquel que me ha enviado, al que vengo a prepararle el camino. Entonces lo que nos dice en este momento es: tú y yo debemos trabajar, debemos esforzarnos para que la palabra produzca en nosotros un cerco, produzca en nosotros una especie de guarida, para que la palabra sea la que nos cubra, para que la palabra sea la que nos aparte de que el mundo y su engaño y su mentira y su entretenimiento todavía encuentre lugar en nosotros. Porque muchos tenemos años de ser cristianos, años. Yo ya les conté todas las iglesias que yo pasé y todo. Pero a pesar de ese tiempo, la palabra todavía no produce ese cerco en nosotros. Todavía dejamos que los afanes entren y nos hagan pedazos por dentro de nuestra casa. Todavía dejamos que el entretenimiento, que las mentiras y aquellas cosas que nos pueden llevar a pecar todavía nos hagan estragos y causen inundaciones y causen destrucción en nuestra casa, porque no estamos confinados bajo la ley. Voy a esperar que contesten. Así. Entonces, antes que viniese la fe, y sabiendo que la fe es la certeza de lo que esperamos, vamos a hacer la de Jonás: vamos a echar suertes y el que es, para afuera. Entonces, antes que viniese la fe, y sabiendo nosotros que la fe es el entendimiento de lo espiritual, porque la fe es lo que no se puede ver con el ojo natural, pero sí se puede ver con la apertura de nuestro espíritu. Por eso nosotros debemos ser aquellos que entendemos el poder caminar como espirituales. Y voy a volver a usar el ejemplo que ustedes ya saben. Jesús le dice a la samaritana: Dios es espíritu, y Él está buscando a los que son espirituales. Y cuando encuentra a estos que son espirituales, lo que desea es que estos le adoren como espirituales, en espíritu y verdad. Y la fe es la que produce en nosotros el que aparezca el espiritual, el que seamos verdaderamente espirituales y ya no sea la obra del mundo o la letra muerta la que venga a operar en nosotros sin tener entendimiento. Entonces, mientras esperamos la fe, nosotros debemos confinarnos en la ley. La ley debe ser nuestra guarida, debe ser nuestro refugio. Mientras entendemos lo que sucede, la ley debe indicarnos cómo la operación en nuestra vida debe suceder. Porque miren, si hay un avivamiento sin entendimiento de la ley, ¿cómo sabes tú si eso que está pasando es verdadero o es falso? No lo sabemos. Si nosotros no hablamos mandarín y viene alguien y se sonríe y nos dice palabras, ¿cómo sabes que no te está maltratando con una sonrisa en la boca? ¿Cómo lo sabes? No lo sabes y uno todavía: gracias. Y el otro sabe ni qué nos está diciendo, porque no tenemos el fundamento para entender lo que viene después. Y hemos sido a veces mal enseñados en primero surgir en lo espiritual sin tener idea de lo que la palabra de Dios dice. Y nuestro sustento, nuestro principio y nuestro eterno final o caminar está en la palabra. Esta es la que nos debe dar vida, esta es la que nos debe dar sentido, esta es la que debe darnos a nosotros la guianza. Entonces, cuando dice que estamos confinados, es para que la influencia del mundo ya no tenga lugar en nosotros. Y es tan importante porque está diciendo: antes de que pueda venir lo espiritual, lo verdadero para surgir, debes apartarte, debemos apartarnos de la influencia del mundo. Y por eso se genera esa burbuja, ese confinamiento, ese encierro que la ley debe darnos. Pero a veces nos cuesta entender, bueno, no entender, lo entendemos pero no queremos hacerlo. Cuando Jesús le habla a Pedro, que esto lo sabemos todos de memoria, y le dice: Pedro, te voy a hacer una pregunta bien importante, le dice, por causa de las cosas que se deben hacer. Le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta: Señor, dejé mi familia, dejé mi bote, ya no soy hombre de alta mar, por ti, por seguirte, claro que te amo. ¿Y qué le dice el Señor inmediatamente?
apacienta mis ovejas. No le está preguntando Jesús a Pedro de lo que este mundo llama amor. Le dice: si tú apacientas las ovejas, yo sé que me amas. Entonces imagínense a Pedro: ¿y si no las apaciento? Pero yo te quiero mucho, Señor. Pero si no las apacientas, no me amas. Y aquí es donde viene entonces, ¿qué está diciendo la ley? ¿Qué es lo que la palabra está diciendo para nosotros? Si nosotros amamos al Señor, puestos, y ¿saben por qué nos ponemos en el ejemplo de Pedro? Ahorita se los digo. Pero si nosotros decimos que amamos al Señor, si decimos que el Señor nos importa, y que no, si yo soy cristiano y yo conozco desde niño el Evangelio, entonces si de verdad esa expresión sale de nuestra boca, debemos apacentar las ovejas. Y ahora, ¿y por qué el ejemplo se va sobre Pedro? Porque el primero que se revela como discípulo entendido es Pedro. El que nos representa a todos nosotros como los discípulos del entendimiento, a quienes el Padre les habla, es Pedro. Pedro es la iglesia entendida a la que Jesús le dice: esta es la iglesia que yo quiero. Cuando le dice: ¿y todo el mundo qué dicen de mí?, les dice Jesús: dicen que tú eres Elías, dicen que tú eres Jeremías, dicen que tú eres Moisés, dicen que tú eres un apóstol, un profeta. Bueno, eso dice la gente, porque ahí es donde viene el termómetro, ahí viene la medida. Eso es lo que la gente dice, lo que ellos entendieron, como decimos, lo que ellos cacharon, eso es. Pero ustedes, los que han caminado conmigo, los que me han escuchado, si fuera nuestro caso, ustedes los que leen la palabra, los que vienen los domingos, los que se conectan a los discipulados, los que dicen amar a Dios, los que buscan a Dios, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y pasa la típica de los chapines, todos se quedan callados así como que. Y Pedro le dice: tú eres el Cristo. Y la confesión es una revelación tan poderosa, porque Pedro le está diciendo: porque yo veo el que está dentro de ti, yo ahora veo al espiritual. Y la voz que está preguntando: ¿quién dicen que soy yo?, es la voz del Espíritu. Y Pedro ha entendido como espiritual la voz del Espíritu y le contesta: tú no eres ese cuerpo que vemos ahí sentado, que se mueve y que se alimenta. Tú eres el Espíritu que habita ese cuerpo, y ese se llama el Cristo. Ese eres tú, no lo que toda la gente dice. Por eso nosotros, al venir aquí, al congregarnos, al reunirnos, debe ser abierta nuestra mirada, nuestros ojos, para ver al Cristo, para ver al espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a ser aquellos de fe. ¿Y quiénes son los de fe? Los espirituales. Y el Padre a esos está buscando que le adoren. Entonces, cuando Pedro hace la declaración, ¿qué le contesta a Jesús? Eres bienaventurado. 3 veces dichoso. No, bienaventurado no es 3 veces dichoso. ¿Qué es bienaventurado? Es el que está apto para entrar a lo espiritual. Dice: eres bienaventurado, tú ya puedes entrar a lo espiritual. ¿Y sabes por qué? Le dice, y se lo dice a todos: porque hay una condición en ti que los demás todavía no tienen, que la alcanzaron después, porque la alcanzaron todos. Porque dice la palabra en un momento: y nosotros hemos reconocido y confesado y declarado que tú eres el Cristo. Hasta hay un coro que me acuerdo yo de Juan Carlos Alvarado que cantábamos. Pero entonces le dice: pero tú, le dice, eres bienaventurado por una característica que es la que el Padre está buscando en todos aquellos que son espirituales. ¿Y cuál es? Le dice: a ti el Padre te habla. Porque eso, le dice, que acabas de decir, yo no se los dije. Eso que acabas de decir, yo no se los he enseñado. Yo no me he sentado y les he dicho esto. Pero Pedro, a ti esto te lo reveló mi Padre, que está ¿en dónde? En los cielos. ¿Y qué representa los cielos? Mi Padre que está en lo espiritual. Te reveló cosas del Espíritu, para que tú pudieras ver al del Espíritu y decir: este es el Cristo. Y luego le dice: y ahora te digo, Pedro, ya que tú me dijiste a mí quién soy yo, que soy el Cristo, ahora yo te voy a decir a ti quién tú eres. Bueno, en ese tiempo era Simón. Yo te voy a decir quién tú eres, y tú no eres Simón. Así te puso tu mamá, y así te decimos todos. Pero tú en realidad eres Pedro, eres piedra, eres fundamento.
y sobre ti, y todos aquellos que sean piedra y que sean fundamento, yo voy a levantar, yo voy a edificar mi iglesia, dice el Señor. Porque iglesias hay muchas, pero la mía, dice Jesucristo, es una en aquellos a quienes el Padre les habla y quienes pueden en lo espiritual ver al Cristo. Y esa iglesia debemos ser nosotros. Por eso la ley viene a confinarnos, viene a encerrarnos, viene a alejarnos de la influencia de lo que el mundo aún pueda hacer en nosotros, para que estemos listos, para que lo espiritual, para que la fe pueda despertar en nosotros. Porque te digo algo, la fe ya la tienes. Lo que pasa es que dormida, hay que despertarla. ¿Y cómo hay que despertarla? Poniéndola en acción. En otra parte de la Biblia les dice Jesús a los discípulos: ¿y a ustedes quién les dijo que no tienen fe? Es que, ¿quién les dijo que no tienen fe? Les dice en otra: ¿y quién les dijo que no tienen el pan? Y me los imagino uno al otro: ya viste, yo te dije que trajéramos el pan y se te olvidó. Y Jesús no les estaba hablando de eso. ¿Quién les dijo que no tienen la palabra? ¿Quién les dijo que no tienen fe? ¿Quién les dijo que no tienen el pan? Porque sí lo tenemos, pero debe surgir por medio de la edificación del Espíritu en nosotros. Y por eso dice Gálatas: entonces, antes que viniese lo espiritual, antes que viniese el derramamiento del Espíritu, antes que venga el avivamiento, debemos estar confinados, resguardados, encerrados en la ley, en la palabra. ¿Me doy a entender, mis hermanos? Porque entonces, cuando tenemos el confinamiento de la ley, cuando estamos encerrados, cuando estamos, le voy a decir de mejor manera, apartados en la ley de la obra de este mundo, entonces podemos recibir el Espíritu. Entonces se puede mostrar lo espiritual. Entonces podemos edificar ciertamente como entendidos y como sabios. Porque la palabra nos muestra la sabiduría para que dejemos de ser necios y edifiquemos según nuestro diseño, como le pasó a los de Babel, como hablábamos el viernes. Los de Babel dijeron: a ver, ¿cómo hay que edificar con piedra y con mezcla. No, dijeron ellos, nosotros ladrillo y cemento. Pero eso no es el plan de Dios. Sí, pero el ladrillo es más bonito y nosotros lo podemos modificar. Y muchos en nuestra vida desechamos la piedra. Y lo acabo de decir, ¿cuál es la piedra? La piedra es Pedro, la piedra es el fundamento, la piedra es donde Jesús va a fundar su iglesia. Pero vienen los de Babel y dicen: no, vamos a poner ladrillo, es más bonito, es más fácil. Por supuesto que es más fácil. A ver, levante una pared con piedra. Primero ir a hallarlas que quepan, porque si no nos van a quedar aquellos que va uno caminando y está la piedra salida y el frentazo. Llaman el ladrillo, mire, ahí va la pared, mire, la pared va planita. Sí, pero para el Padre eso es aparente. Porque no desea que cambiemos la piedra por ladrillo, sino que usemos ¿qué? La piedra, el fundamento, donde Jesús edificará su iglesia. Bueno, entonces dice el verso 24, sigamos. De manera que la ley, dice, de manera que la palabra, de manera que la voz ha sido nuestro ayo. Ayo ha sido nuestra nodriza, nuestra nana, nuestro maestro, nuestro guía, nuestro mentor, nuestro coach. ¿Qué más? Nuestra miss, nuestro personal training. La ley ha sido aquel que nos toma bajo sus alas, nos toma bajo su cobertura con una específica función: llevarnos a Cristo. Mis hermanos, ¿cuánto tiempo tenemos de escuchar la palabra de Dios? Y la pregunta es: ¿esta te ha llevado a la revelación de que Jesús es el Cristo? O sea, la palabra, el ayo, nos ha llevado a entender y poder ver espiritualmente quién es el Cristo. ¿O seguimos creyendo en, se los voy a poner así, no vamos a decir, es un profeta, es un no sé qué, no vamos a decir eso? Pero ¿saben qué sí nos pasa? Cuando nos preguntan: ¿y quién es Cristo? El que te arregla tus problemas. Entonces no está viendo al Cristo, está viendo al Jesús que hacía milagros. ¿Y para ti quién es? Y si él dijera: ¿y quién soy yo para ustedes? Tú eres el que sana. Sí, por eso son cosas que él hacía por piedad con la gente y para dejarnos también parábola para aprender. Pero él no es solo el sanador. Entonces quiere decir que solo lo voy a buscar cuando esté enfermo.
¿Y tú quién eres? Al que me tiene que prosperar. Entonces solo lo voy a buscar cuando necesite dinero. Poníamos el ejemplo y lo pongo yo. Imagínense cualquiera de nosotros que tiene 20 años, 25 años de no ver a un hijo. Y se aparece un domingo en la mañana tocando el timbre. Y salimos y le decimos, ¿cómo estás? Ah, estoy bien, págame mis deudas, por favor. ¿Qué le vamos a decir? 25 años de no verte y ahorita que te veo, lo primero que me dices es que te pague tus deudas. Y así somos nosotros cuando nos comportamos como cristianos mendigos. El que está sentado a la puerta de la iglesia pidiendo la limosna, pero que no quiere entrar al templo. Más bien dicho, no puede entrar al templo por causa de ser mendigo, porque prefiere ser mendigo. Entonces tenemos tiempo sin buscar al Señor cuando nos pasa algo. Señor, aquí vengo, soy yo otra vez, Padre, tú eres misericordioso, necesito dinero. Señor, perdóname, mira, sí, tú eres bueno, vengo, necesito que me sanes. Y así como que, pero mira, 25 años de no verte. 25 es exagerado. Un año de no verte y no saber de ti, ingrato. Y encima vienes por cosas materiales. Pídelas del Espíritu, pide bien, para tener respuesta. Porque si nuestro espíritu despierta, nuestro espíritu se edifica y nuestro espíritu resurge, este influirá y hará la obra sobre lo material. Porque así es. Pero el mundo, el enemigo que es, ¿cuál es la palabra que usa la Biblia? Es sagaz. Cambia el mensaje inmediatamente para que no funcione y para que nos desesperemos. Me imagino al enemigo como fuera la línea eléctrica, viene negativo y positivo y viene él y le da vuelta. Pero no enciende esto y están bien los cables. Pero la palabra de Dios nos trae de nuevo al ordenamiento de aquello que nosotros debemos hacer. Entonces, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro mentor, nuestro coach, nuestro training, con una función: llevarnos a Cristo. Tú y yo debemos ser aquellos quienes digan, cuando el Padre diga, y usted, perdón, cuando Jesús o Jesucristo diga, ¿y ustedes quién dicen que soy? Ah, eres el sanador, eres el proveedor, tú eres el que me guarda, el que cuando yo salgo mi casa se queda con 1,000,000 de ángeles, que no sé cómo le hace el 1,000,000 para cubrirla, pero se quedan ahí el 1,000,000 de ángeles. Aquel donde cuando decimos, porque la sangre de Cristo se queda en mi casa. Sí, como no, para eso es la sangre. La sangre de Cristo se queda conmigo. La sangre de Cristo es para lavarnos, limpiarnos de pecado. Pero como no hemos hecho que la palabra sea ese confinamiento y ese encierro, el enemigo aprovecha para cambiar, lo voy a decir técnico, para cambiar la polaridad. Entonces, la palabra, la ley, el mensaje tiene que ser nuestro mentor, nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Si nosotros al evaluar ahorita nuestra vida no estamos avanzando hacia Cristo, déjame decirte que la palabra que tienes está equivocada. Y no es la ley, es lo que alguien se inventó, es lo que alguien dijo o lo que nosotros quisimos entender y adaptar según nuestro deseo humano. Y entonces el despertar de meditar la ley y ver la palabra es para que nuestra vida sea dirigida hacia Cristo. Es que no puede ser dirigida a otro lugar, porque la palabra es Jesucristo, porque la palabra es Él, el pan es Él, el mensaje es Él. Y entonces Él mismo se entrega, se presenta como el camino, se presenta como el pan, se presenta como el agua para llevarnos a Él mismo de regreso. Amén, ¿me doy a entender? Entonces dice, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin que fuésemos justificados espiritualmente. Mira, Señor, yo construí 3 hospitales. Buenísimo, la gente, estás ayudando mucho a la gente, pero la justificación es espiritual. ¿Por qué? Porque está a la par de nosotros de que no puede hacer hospitales. Entonces, ¿qué? Ese se va a quedar. Señor, mira, yo vine temprano de la iglesia y quité el agua, que muchas gracias a los que lo hicieron, que todavía se nos está inundando un poquito.
Muchas gracias a los que lo hicieron y es un servicio que todos se los agradecemos. Pero la justificación debe ser espiritual. Eso es el servirnos, ser útiles los unos a los otros. Pero la palabra debe llevarnos a Cristo para que el despertar espiritual pueda producir el mensaje de la voz y que diga: este es uno de los míos. ¿Por qué? Porque es espiritual. Y si es espiritual, es adorador. ¿Por qué? Porque la adoración es una forma de vivir. Entonces él es un adorador, es espiritual. Entonces este es el que puede adorar en espíritu y en verdad. A quien sobre la base de la palabra y de la ley, en ese encierro, en esa cueva, en esa caverna, en ese vallado, la influencia del mundo ya no pueda llegar, porque nosotros confiamos y creemos y actuamos en consecuencia de lo que la palabra dice. Y entonces puede venir el despertar espiritual. Y cuando venga el avivamiento y vengan las manifestaciones y pasen cosas gloriosas, todos sabemos exactamente qué es de Dios y qué no es de Dios. Amén. Luego dice el verso 26: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Yo tengo fe, no, esa no lo voy a decir. Tengo fe en, bueno, lo voy a decir de esa manera: yo tengo fe en mí que puedo cambiar. Es el Señor en nosotros. Yo tengo fe que este año, solo porque cambió a 2022, va a ser mejor. Solo cambió de número. Yo tengo fe que si cambio mi manera de vestir, voy a ser mejor. Solo vas a gastar por gusto. Yo tengo fe que si hago un viaje a no sé dónde, mi vida será diferente. Pues ojalá. Pero la fe debe ser fundamentada en Cristo. La palabra debe llevarnos únicamente a Cristo. Si la palabra que tú escuchas te está llevando a otro lado, salte de ahí, apártate de ahí y regresa a lo verdadero, a qué es lo que el Señor, por medio de la voz, nos está diciendo. Solo voy a avisar a la cabina que ya se puso rojo esto para después. Entonces dice: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Y si sabemos entonces que la fe es ser espiritual, quiere decir que aquel que no alcanza la medida de lo espiritual no es llamado hijo de Dios. Porque dice: todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Lo que Pedro declaró: tú eres el Cristo. Ahora ya te puedo ver, antes no te veía, ahora sí te veo. Y tú eres aquel, el Espíritu perfecto que viene desde los cielos, que hizo todas las cosas junto con el Padre. Ahora te puedo ver que ese eres tú. Y ese, el ayo, la palabra, debe de llevarnos a nosotros a tener ese mismo entendimiento y esa misma visión. Gracias. Gracias. Amén. Porque dice luego el verso 27: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Ahora, ¿cuál es el bautizo en Cristo? Porque Juan ofrecía un bautismo, pero aquí está diciendo que Cristo está ofreciendo otro. Pero el bautismo de Juan y de Cristo no pelean y no se contradicen, sino que afirman la voluntad del Padre. ¿Y cuál es el bautizo? El bautizo es, dice Juan 15:3: vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Cuando vamos a hacer bautizos, que ya fuimos nosotros, ¿se recuerdan? Fuimos al río cuando fuimos. Le iba a decir la fecha y no me acuerdo. Pero lo que hacemos ahí es un acto físico en nosotros que nos recuerde lo espiritual y lo verdadero, que nos recuerde las cosas por las cuales debemos trabajar y las que debemos conseguir. Porque el verdadero bautizo, a ver, el bautizo que nosotros hacemos regularmente es llegar, meternos al agua, salir, y el que sale es el hombre renovado. Muy bien, ese es el ejercicio el que nos recuerda físicamente a nosotros lo que debe suceder. Igual que la Santa Cena. La Santa Cena nos recuerda con los elementos que tomamos lo que en realidad espiritualmente debe suceder.
Entonces el bautizo es cuando la palabra produce en nosotros el lavamiento, para que pueda mostrarse, aparecer, para que pueda nacer de nuevo, para que el espiritual se pueda mostrar por encima del natural, como le dijo Jesús a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? El espíritu debe surgir, porque si lo queremos hacer naturalmente es imposible. Pero le está diciendo, pero debes alcanzarlo y debes hacerlo espiritualmente. Entonces cuando nos dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿quiénes son? Aquellos que por medio de la palabra de Cristo fueron lavados. Y ahora pueden acceder a lo que antes no podían acceder. Ahora conocen a Cristo, conocen la voz, conocen el mensaje, conocen la operación. Son aquellos que también han sido, ¿qué? Confinados. Y que ahora conocen la verdad, y por eso estos pueden ciertamente decir, yo he sido bautizado en Cristo. Lo dice, ¿por qué? Porque estoy revestido de Cristo. Entonces el que está revestido de Cristo es el que ha sido bautizado, aunque no vayamos al río a meternos al agua, porque el verdadero bautismo es espiritual. Entonces, ¿qué significa estar revestido de Cristo? Y aquí hay una parte bien interesante que no podemos omitir. En el huerto, en el paraíso, cuando la mujer y el hombre comieron del fruto del enemigo, inmediatamente escuchan la voz del Padre y dicen, oh, estamos desnudos, y se esconden. Entonces la voz va caminando, la voz va en el huerto y les dice, mis amigos Adán, la mujer, porque todavía no se llamaba Eva, sino hasta que salió se llamaba Eva, varón y varona, ¿dónde están? Estamos escondidos. ¿Y por qué se escondieron? Estamos desnudos. ¿Y quién les dijo a ustedes que estaban desnudos? La desnudez hasta ese momento no era conocida, hasta que pecaron. Pero cuando viene lo que dice aquí la palabra, Cristo, a revestirnos, es el pecado ya no encuentra lugar en nosotros. Somos revestidos, recuperamos la imagen y semejanza y ya no estamos en pecado, ya no estamos desnudos. Y para que esto se produzca, ¿qué sucedió entonces? Debemos ser bautizados en Cristo, tener la revelación de Cristo. Entonces, para estar revestido, yo soy aquel que piensa como Él, que habla como Él, que medita como Él, que cree como Él. ¿Qué más? Que ora como Él enseñó, que agradece al Padre como Él aprendió, como Él lo hace. Y el que está revestido de Cristo es ¿quién? El discípulo, el que hace las cosas que su maestro le enseñó. ¿Y por qué llega a ese momento de estar revestido y de hacer todo lo que Cristo hace? Porque el confinamiento en la palabra lo llevó a eso. ¿Por qué? Porque el ayo lo lleva a Cristo. Tú dices, ya no hables como tú hablas, ya no hables negatividades, ya no hables vanidades, ya no hables tonterías. Habla como la voz dice, habla con fe, habla con seguridad, habla conforme a la palabra, conforme a la voz, con la forma de la voz. Habla con verdad. Amén, ¿me doy a entender? Dice después entonces, verso 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto es poderoso. Está definiendo exactamente lo que significa ser espirituales. Yo soy de Pablo, decían unos, y yo de Apolos. Apolos es más joven y es más alto. Entonces la nueva onda es Apolos. Y Pablo decía, miren, es lo mismo. Yo sembré y Apolos regó. Es lo mismo, es la misma palabra. A la hora de cuando Abraham va con su sobrino Lot, se peleaban sus ganados, sus criados y todo. ¿Por qué se peleaban? Defendiendo, yo soy de Abraham, yo soy de Lot. ¿Por qué no podían convivir?
Porque por la programación de este mundo somos dados a ser egocéntricos. Yo quiero ser de este, yo quiero ser de los mejores, yo quiero ser y eso lo vemos en deportes, eso lo vemos en política, lo vemos en las naciones, ¿verdad? A nosotros aquí de guatemaltecos que nos digan que somos de otra nacionalidad, así como que, espérate, yo soy de Guate. No digamos los de Jutiapa, pues ten cuidado con los de Jutiapa. No saben cómo es allá la cosa. Es que vos pareces de Petén. Uy, Petén, soy de Jutiapa. Y tenemos esa manera lo decimos natural, pero es la programación del mundo. De decir, yo debo tener un mando, yo me debo manifestar. Entonces eso ha permeado la iglesia y la ha lastimado y la ha dañado. Es que yo quiero ser de la mejor iglesia. Buenísimo. ¿Y cuál es la mejor iglesia? La más nueva, la más moderna, la que tiene una pantalla. Esta no es pared, sino que es una pantalla LED completa. En parte somos y en parte profetizamos. La que es un edificio nuevo y su congregación es hermosa, como nosotros. Porque recordemos que Isaac se enamora de la hermosura en Rebeca. ¿Y cuál es la hermosura en Rebeca? Su espíritu entendido y manifiesto de ser hacedora de la voluntad de Dios. Así que todos, cuando la palabra define la hermosura que en nosotros ha sido dada, ha sido puesta, es el espíritu en nosotros. Todos lo tenemos. Siempre arreglémonos y peinémonos y todo, pues, ¿verdad? Amén. Entonces, está mostrándonos aquí la intención y según el plan lo que es ser espirituales. El espiritual ya no se trata de soy judío, soy griego, no nos llevamos. Los judíos, le dice la samaritana, con los samaritanos no se llevan. Mira, en lo espiritual eso ya no existe, ya no aplica. Los morenitos y los blanquitos, ya no aplica eso en lo espiritual. Los gorditos y los flaquitos, ya no aplica en lo espiritual. Los buenos y los malos, decimos también, no aplica en lo espiritual, porque ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ni varón ni mujer, pues todos sois, dice, uno en Cristo. Por eso debemos alcanzar la medida de la fe. Y como leímos al principio, la palabra nos debe llevar, debe encerrarnos, debe ser una cueva, debe ser una burbuja, debe ser un vallado que nos cubra y nos proteja de todo lo exterior para que se pueda producir en la fe en nosotros, para que se pueda producir el ser espirituales. ¿Por qué? Porque cuando dice que somos uno en Cristo, somos uno espiritualmente, en espíritu, en entendimiento, somos uno que se va a manifestar o se va a testificar por medio del fruto que dice Gálatas 5, más adelantito. Entonces, ¿quiénes son los espirituales? Los pacientes. ¿Quiénes son los espirituales? Los amorosos. ¿Quiénes son los espirituales? Los de fe. ¿Quiénes son los espirituales? Los de mansedumbre. Y 9 elementos del fruto que dice Gálatas 5. Ya no hay judíos, ya no hay griegos, ya no hay esclavos, ya no hay libres, ya no hay varón ni mujer, porque todos debemos ser uno en Cristo como espirituales, hacedores de la perfecta voluntad de Dios. Y con esto termino. A muchos desde siempre nos han enseñado, oremos por Israel, bendigamos a Israel, porque si oramos por Israel, Dios nos bendice a nosotros. Pedid por la paz de Jerusalén, porque si pides por la paz de Jerusalén, nosotros también seremos aquellos hacedores de paz. Entonces, ora por Israel. ¿Y saben qué es lo que viene inmediatamente a nuestra mente? Hay que orar por una nación que se llama Israel. Y empezamos a hacer eso. Yo te pido por esos kilómetros cuadrados que están en el Medio Oriente, porque los bendigas. Pero la misma palabra al meditar lo espiritual nos da la respuesta y nos la da en Juan 1:47, San Juan 1:47. Para mis hermanos en la cámara, Saint John 1:47. Dice Juan 1:47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, de Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño.
Entonces, si nosotros debemos orar por Israel, debemos orar por aquí en el verdadero, en quien no hay engaño. ¿Y qué es o quién es él o lo verdadero en quien no hay engaño? El Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Ora para que te manifiestes como espiritual, ora para que seas verdadero, ora para que puedas surgir, que nos podamos manifestar como los verdaderos del Espíritu. No por una nación que está en el Medio Oriente. Por supuesto, oremos por la nación si ustedes quieren, y oremos por Guatemala, y oremos por Ucrania, y eso hagámoslo. Pero no se refiere a que yo voy a orar por ellos para que Dios me bendiga, sino que aquí dice, si tenemos que orar y tenemos que interceder por Israel. Intercede por aquel en quien no hay engaño, intercede para que tú y yo podamos surgir como verdaderos, como espirituales. Pero lo poderoso de esto es que es Jesucristo el que lo dice. Les voy a revelar a quién le llamo yo Israel, o a quién le llamo yo el verdadero israelita. A aquel en quien no hay engaño. ¿Y en quién no hay engaño? En aquel en quien la palabra hizo un cerco y un vallado para que no pudiera entrar el engaño, ni los afanes, ni las ataduras de este mundo, ni las aflicciones de este mundo. Y entonces pudiera manifestarse como espiritual. Pero luego dice el verso 51, esto es poderoso. Y le dijo Jesús a Natanael: de cierto os digo. Otra vez está diciendo dos veces de cierto. Está diciendo, aquí hay revelación. Esto es para los entendidos, esto es para los discípulos. Por eso lo dice con dos veces. De cierto os digo. De aquí en adelante, le está diciendo Jesús, lo que leímos al principio. Si en la palabra, la ley hace un vallado en nosotros, ¿qué es lo que esperamos de aquí en adelante? La fe, la manifestación de lo espiritual. Entonces le dice: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. ¿Qué significa el cielo abierto? Lo espiritual, lo que no se puede ver. Cuando decimos es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ahora ya vas a poder ver lo que no se ve, por causa de que eres ¿quién? El verdadero Israel, en quien no hay engaño. Entonces de aquí te revelo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Y miren lo que dice después: y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo Jesús? Acuérdense que cuando en los tiempos de Jacob, ¿qué soñó Jacob? Una escalera. ¿Y hasta dónde llegaba la escalera? Hasta el cielo. Lo que no hicieron los de Babel. Y en esta escalera que llegaba hasta el cielo, ¿qué pasaba? Ángeles que primero subían y después bajaban. ¿Y qué representa Jacob para nosotros? Él es Israel. Y cuando el Padre le dice: tú eres aquel, el que va a ser mi pueblo, el que va a continuar el llamado que yo di desde Abraham, tú eres ese, y por causa que tú eres ese te llamarás Israel, ya no serás Jacob. Entonces aquellos que deben ser como tú, los que sean como tú, son quienes, en quienes no hay mentira y no hay engaño. Y le declara a Natanael lo mismo que sucedió con Jacob, el verdadero israelita. Ahora lo maravilloso aquí es que ahora Jesús dice que los ángeles de Dios suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesucristo está diciendo: yo soy la escalera, yo soy el camino, yo soy el que ha de ser, el que ha de venir. No busquen a otro, soy yo. Entonces nosotros debemos ser los verdaderos israelitas. Que la palabra produzca ese cerco, ese vallado. Que la palabra, pero eso lo tenemos que trabajar nosotros. Que la palabra produzca en nosotros ser aquellos en quienes la palabra del mundo, los afanes del mundo ya no encuentren lugar en nosotros. Que el desánimo del mundo ya no encuentre lugar en nosotros. Amén. Las ansiedades, miren, hoy todo mundo pasa ansioso. Que esas ansiedades no encuentren lugar en nosotros y que nos separen de Dios, sino al contrario, que sea que nosotros retomemos la palabra para que ésta pueda mantenernos firmes en el mensaje de la voz, en el mensaje de Jesucristo.
para que seamos aquellos en quienes verdaderamente se manifieste la fe, lo espiritual. Y entonces seamos aquellos los que podamos adorar, vivir, testificar, conducirnos en espíritu y en verdad. Amén. Demos un aplauso a nuestro Señor de gratitud. Yo quiero pedirles que se pongan de pie. Va a ser cortito esto. Y lo hacemos como reverencia, lo hacemos para estar así sueltos. Pero debemos ser aquellos quienes trabajemos esforzados y valientes por la palabra, quienes dediquemos tiempo a meditar la palabra. Debemos ser aquellos quienes estemos cercados por la palabra, que cuando la mentira, el entretenimiento y el engaño del mundo vengan, no encuentre lugar en nosotros, porque la palabra nos lleva a lo verdadero para alcanzar ese llamamiento de ser los verdaderos israelitas. Y hagamos esa reflexión en nuestro espíritu, ni siquiera en nuestra mente, porque se nos olvida al salir. Y como lo hemos aprendido, cuando predicamos, cuando leemos, cuando oramos, lo hacemos todo para nuestro espíritu, para que éste reciba el mensaje y despierte, para que al oír el mensaje, como dice la palabra, se active la fe, porque la fe ya la tenemos, pero cuando escucha la palabra se activa y empieza a producir el nacimiento del verdadero israelita. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Y ahora podemos entenderlo en una dimensión mayor de lo que verdaderamente significa. Es que la palabra eres tú. Y cada vez que meditamos la palabra, lo que estamos haciendo es teniendo comunión contigo y perfeccionándonos en ti, Señor, acercándonos más a ti, conociendo más de ti, Señor, siendo más como tú, Padre. Gracias por revelarte a nosotros por medio de la voz, porque ese eres tú, Señor. Esa voz que en el camino se apareció a Saulo y transformó su vida. Esa voz que dio la orden de que el valle de los huesos secos volviera a vivir, y estos vivieron. Esa voz que en el principio dijo que fueran hechas las cosas, y todas fueron hechas con la forma. Y serás como el sol que me da de su paz. Me guiarás por sendas de justicia.